Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Capítulo 55, Conexiones. Katsuki realmente no podía decir cómo había terminado aquí. Si alguien le hubiera dicho a ese pequeño punk de su segundo año de secundaria que no solo estaría saliendo con gente de forma regular que no pensaba que era lo mejor desde el pan de molde, sino que en realidad sabría sus nombres, él se habría reído en sus caras y probablemente los habría llamado extras idiotas para empezar, así que era difícil entender el hecho de que un grupo heterogéneo de antiguos villanos no solo había logrado sacarlo de su caballo, sino que en realidad logró hacer que realmente disfrutara pasar tiempo con ellos. Hizo a Katsuki algo feliz, no es que alguna vez lo admitiera en voz alta. Ogawa tiró de él en una llave y le revolvió el pelo mientras conducía al grupo por otro callejón. «Hey Bakugo. ¿Qué está pasando por esa cabeza loca tuya? Eres atrevido al asumir que está sucediendo algo». Akiko se rió. «Vamos, Akiko, ten cuidado con él, es solo un niño», dijo Maki. Oye. Katsuki empujó a Ogawa fuera de él. «¿A quién llamas niño? ¿Literalmente todavía estás en la escuela secundaria, Bakugo?» Maki rió. «Esa es la definición de niño». Katsuki se pasó los dedos por el cabello para arreglar lo que sea que Ogawa le había hecho y frunció el ceño. «Cállate». Se estaba volviendo sorprendentemente bueno navegando por los callejones de la ciudad ahora que había empezado a pasar el rato con Ogawa y los demás fuera del grupo. Podía encontrar el camino a la mayoría de los lugares de reunión populares por su cuenta e incluso sabía qué bares eran teóricamente los mejores para encontrar personas como agentes de información o distribuidores que pudieran ayudarlo una vez que se convirtiera en un héroe. Así fue como supo que Ogawa los estaba llevando a un bar en particular que era popular entre personas como justicieros, villanos menores e incluso civiles que eran un poco más laxos en cosas como la legalidad. El lugar al que iban, junto con la mayoría de los otros bares similares, era lo que se conocía como un espacio gris. Akiko había explicado que eran como espacios neutrales informales donde la gente de todas las posturas morales podían unirse sin estar en la garganta del otro por una vez. Katsuki todavía no había visto héroes clandestinos como era Seread en ninguno de los que había visitado hasta ahora, pero supuso que probablemente era porque apareció por la tarde, no en medio de la noche como ese vagabundo. Oye. Chica taladro. El bartender sonrió mientras llegaban al pie de las escaleras, que se veían súper espeluznantes, considerando que la mitad de su cara estaba sujeta con grapas. ¿Vienes a darme tu número? Ya quisieras, Davi. Akiko se rió. Primero que nada, ¿no eres gay? Y en segundo lugar, sabes que he jurado no tener citas con gente como tú. Ay. Davi apretó su corazón dramáticamente, pero su sonrisa arruinó su pequeño espectáculo. Les haré saber que soy un miembro destacado de la sociedad con un trabajo de verdad. Ogawa sonrió. Porque ser bartender para un espacio gris es una carrera completamente excelente. ¿Sabes? Podría echarte por eso. Davi amenazó, no es que hubiera un verdadero calor detrás de eso. Y por traer al niño. Vamos, Ogawa, esto es un bar, no una guardería. Sí, como si realmente te importara. Ogawa puso los ojos en blanco y se sentó en la barra. ¿Sabes que Bakugo está conociendo los espacios grises para cuando sea un héroe? Claro, Davi lo miró de arriba a abajo, supongo que quieres una caja de jugo, ¿no es así? Katsuki lo fulminó con la mirada y se dejó caer en uno de los taburetes de la barra. Vete a la mierda. Si tan solo mi hermano menor tuviera la mitad de tu columna vertebral. Davi arrastró las palabras. Es jugo de naranja. Katsuki puso los ojos en blanco, pero aceptó el vaso. No entendía por qué los camareros de estos lugares disfrutaban tanto dándole jugo, pero por alguna razón pensaron que era divertido restregarle su edad en la cara. Sí, sabía que los estudiantes de secundaria no solían ser arrastrados a lugares como este, pero tenía que aceptar que en realidad no era un niño típico. La mayoría de los niños, por ejemplo, no intentaban activamente aprovechar su antiguo papel de matón para ser un mejor héroe, por lo que Katsuki pensó que podía aceptar algunos chistes sobre su edad. Entonces, el taburete de la barra crujió siniestramente bajo el peso de Maki mientras se sentaba. ¿Ha ocurrido algo interesante últimamente? Katsuki se inclinó ligeramente hacia adelante y prestó atención. Por lo que había aprendido de Ogawa y los demás hasta ahora, frases como esa se usaban para abrir conversaciones para intercambiar información. La mayoría de las veces, una pregunta como esa iba seguida de una conversación vaga sobre qué información o recursos tenía que intercambiar la persona que preguntaba, pero a veces, como ahora, el contacto no tenía información muy valiosa, por lo que ofrecía información voluntariamente.
Y un precio podría decidirse después. No realmente, honestamente. El asesinato de esa camarera tiene a todos asustados. Según algunos de mis contactos, en realidad estaba bastante arriba en una de las operaciones de activación, por lo que las cosas estarán tranquilas durante la próxima semana o dos como mínimo. David dejó de limpiar el vaso que estaba limpiando. En realidad, tengo algo que podría interesarle. Se dice en la calle que tu mocoso aquí tiene un poco de competencia. Ogawa miró a Katsuki con nerviosismo, pero se encogió de hombros. Esta fue la primera vez que escuchó sobre eso. Ogawa se volvió hacia la barra. ¿Qué quieres decir con competencia? David se encogió de hombros. No lo sé todo, pero he escuchado de algunas personas que Stein tiene sus ojos puestos en este futuro héroe potencial que de alguna manera lo convenció de no matarlo. Todo lo que sé es que el niño aparentemente actúa un poco como un villano, pero logró impresionar al asesino de héroes, por lo que debe ser bastante bueno. Oh, y que su nombre es Kacchan, aparentemente. Katsuki no pudo controlar el quejido que lo dejó con eso, lo que hizo que el resto del grupo se volviera y lo mirara con curiosidad. Su cara se puso caliente y bebió el resto de su jugo como excusa para evitar sus preguntas. Teniendo en cuenta que todavía lo estaban mirando cuando terminó, ese plan había sido un fracaso. Bueno, ahora tenía que decir algo, o de lo contrario estos extras nunca le dejarían escuchar el final. Estaba pensando que ese monstruo espeluznante al menos mantendría la boca cerrada, pero aparentemente no. Espera, Akiko jadeó. Stein está hablando de ti. ¿Quién más actúa como un villano pero quiere ser un héroe de todos modos, idiota? Katsuki gruñó. Estaba listo para que esta conversación terminara. El imbécil me arrinconó en un callejón la semana pasada y trató de apuñalarme. Ogawa se veía impresionado y escéptico. ¿Pero cómo lo convenciste de que no te matara? ¿Y por qué cree que tu nombre es Kacchan? Akiko agregó. Katsuki suspiró y se pasó una mano por la cara. Él podría simplemente dejar, pero sabía que simplemente no iban a callarse, por lo que era mejor acabar de una vez, por lo demás era solo va a conseguir trajo una y otra vez hasta que finalmente cedió. Él sabe mi verdadero nombre, simplemente le gusta ser un idiota. ¿Recuerdan ese ejercicio que Amplifier nos hizo hacer? ¿En el que escribimos una carta prometiendo ser mejores o algo así? Por supuesto, dijo Maki. Pero, Bakugo, ¿qué tiene eso que ver con el asesino de héroes? Le había escrito el mío al niño al que solía intimidar. Lo firmé Kacchan, porque así es como solía llamarme ese chico. Tenía la carta conmigo cuando Stein decidió ser un psicópata y atacarme. Katsuki se burló. Ese hijo de puta lo leyó, que para que conste, estoy más enojado que todo el asunto de tratar de matarme. Algo sobre mí prometiendo estar mejor hizo que cambiara de opinión acerca de matarme o algo así. Dijo que tenía las semillas del heroísmo o alguna tontería como esa, para que no me matara todavía. Luego, decidió ser un idiota y restregarme llamándome con el estúpido apodo que le puse en la carta. Sí, eso suena como algo que él haría. Davi le sonrió. Probablemente él también lo esté haciendo intencionalmente. Probablemente te ve como quien pusiste en la carta, en lugar de como eres hoy, por lo que está tratando de convertirte en quien le prometiste a ese chico que serías. Ogawa lo miró con simpatía. Eso apesta, hombre, lo siento. Katsuki se encogió de hombros, lo que sea. Solo significa que tengo una razón más para ser el mejor héroe, ¿verdad? Se volvió hacia Davi. ¿Qué te debemos por la información? ¿Estás bromeando? Davi rió. Saber quién es el misterioso Kacchan del que Stein sigue despotricando es más que suficiente. Buena suerte, mocoso. Katsuki puso los ojos en blanco y resopló cuando Akiko finalmente se rió. Lo siento mucho, Blasty, pero Kacchan. Es tan divertido. Estás esperando a este niño con los ojos muy abiertos y estrellas en los ojos, pero en cambio, en lugar de eso, obtienes un idiota con un problema de palabrotas. A Ogawa le dio una mueca de comer mierda. ¡Ay, Dios mío! Eso es espectacular. Simplemente la ironía de eso. Katsuki frunció el ceño. ¿Estás tratando de conseguir una explosión en la cara? Oh, vamos, Kacchan, se unió Maki, la traidora. Tienes que admitir que es bastante divertido. Katsuki se cruzó de brazos y volvió a su vaso, que sospechosamente había sido rellenado. Los odio a todos. Eso no hizo nada para que sus amigos dejaran de reír. All for One no apreciaba que los jugadores de Kazoo entrometidos interrumpieran su sinfonía.
Una vez que Queen Bee tuvo la sensación de que uno de sus drones había sido comprometido, inmediatamente cortó los lazos con él y fue al médico con sus preocupaciones, quien le ordenó abandonar a su anfitrión actual y pasar al siguiente objetivo que habían ya discutido. Era molesto, mucho antes de lo que All for One había esperado hacer ese movimiento, ya que hubiera preferido una garantía de que el anfitrión iría a OA, en lugar de que Queen Bee tuviera que tomar el examen en su cuerpo, pero no fue así. No es una desventaja suficiente para evitar que el plan avance. La joven que Queen Bee había sugerido tenía una peculiaridad bastante útil que debería evitar que la descubrieran de nuevo, lo que lamentablemente se estaba volviendo bastante importante. Cada vez que Queen Bee se veía obligada a cambiar de anfitrión era una pista más que los héroes y los vigilantes entrometidos podían usar para rastrearla, por lo que lo mejor que podían hacer era asegurarse de que Queen Bee se entrenara adecuadamente para que pudiera ocupar su lugar como espía dentro de OA una vez que llegara el momento adecuado. Era simplemente una pena que no hubiera podido señalar quién exactamente había intentado piratear su colmena. Ella había señalado a un puñado de clientes que habían estado actuando de manera sospechosa en el restaurante en el que había trabajado su antiguo anfitrión, pero en una investigación más profunda ninguno de ellos tenía ningún tipo de peculiaridad que les hubiera permitido piratear un sistema tan complejo. Uno de ellos había tenido una prometedora peculiaridad de la electricidad que podría haber ayudado, pero después de buscar las calificaciones del niño, All for One lo descartó como una posibilidad. Una peculiaridad de la electricidad por sí sola no sería suficiente para ingresar con éxito a los sistemas de Queen Bee y las calificaciones del niño no reflejaban el nivel de inteligencia necesario para la tarea, lo que los devolvió al punto de partida. All for One estaba bastante seguro de que era, de hecho, ese problemático justiciero, ya que se sabía que pirateaba los sistemas de comunicación de los héroes y debía tener una peculiaridad que le permitiera controlar la tecnología de esa manera o al menos analizar las debilidades en sus sistemas, razón por la cual inmediatamente ordenó a Queen Bee que dejara el cuerpo de su antiguo anfitrión visible en el restaurante y se quedara mientras se acostumbraba a su nuevo cuerpo. Había tenido razón al suponer que el vigilante regresaría allí, pero se había equivocado frustrantemente acerca de lo fácil que sería seguirlo a casa y descubrir su identidad. Queen Bee aún no se había acostumbrado a su nuevo anfitrión y de alguna manera se las había arreglado para perder al niño. Fue exasperante. Casi se sentiría tentado a deshacerse de ella por completo por sus fracasos, pero ella todavía tenía un papel que desempeñar en el próximo movimiento de su sinfonía, que estaría lista para comenzar tan pronto como adquiriera un músico final. Simplemente tendría que asegurarse de que ella y los otros jugadores estuvieran atentos a los molestos miembros de la audiencia y sus problemáticos cazos. Después de todo, no se podía interrumpir una sinfonía si estaban atados de forma segura detrás del escenario. Capítulo 56, cambio. Izuku escaló la pared del callejón, ignorando el creciente número de raspaduras en sus manos mientras dejaba otra cremallera criminal atada a un contenedor de basura para que la policía la encontrara. Había perdido la cuenta de cuántos criminales había aprehendido hasta el momento esa noche. Debían haber sido más de 5, pero, sinceramente, no quería seguir la pista. Simplemente pensó que era más fácil lanzarse a las peleas que enfrentar la batalla que se estaba librando en su cabeza en este momento. El pequeño Eraserhead imaginario en su hombro le estaba diciendo que fuera lógico. Sí, se había equivocado, pero había salvado a más personas de las que había permitido morir. Sin él, los niños Asui podrían haberse convertido en huérfanos, por lo que tenía que estar haciendo al menos algo, ¿no? Sin embargo, en su otro hombro, un pequeño Kacchan imaginario le gritaba que el vigilantismo era solo una cosa más que no podía hacer bien. Era más fácil ignorarlos a ambos. Afortunadamente, su pedido en línea de una nueva sudadera con capucha llegó antes de lo esperado, por lo que incluso si aún tuviera que usar el color de mármol incorrecto, podría fingir que las cosas habían vuelto a la normalidad. Un poco. Noche ocupada, ¿eh? Izuku saltó cuando escuchó una voz hablar detrás de él, y casi se relajó cuando se dio cuenta de que era solo Eraserhead, pero luego se tensó al recordar lo que había sucedido la última vez que se encontraron. Demasiado para fingir que las cosas eran normales. Eraserhead, Izuku se obligó a soltar una risa incómoda. Qué gusto verte aquí. Eraser puso los ojos en blanco, porque obviamente estoy normalmente dormido a esta hora de la noche, niño problemático. Se sentó en el borde del techo y miró a Izuku en una invitación silenciosa a sentarse a su lado, pero Izuku vaciló. No estaba seguro de lo que Eraserhead tenía que decirle, pero después de todo, no podía ser bueno. Le había dicho a Izuku que se mantuviera al margen de la investigación del Trigger.
Izuku no lo había hecho. Alguien había muerto. Finalmente, Izuku decidió que se merecía cualquier lección que se le presentara, por lo que sería menos doloroso sentarse y terminar de una vez, ¿verdad? Se sentaron en un silencio medio incómodo durante otro largo rato antes de que Eraserhead hablara. No podemos seguir haciendo esto, niño. Lo sé. Izuku envolvió sus brazos alrededor de sí mismo. Tengo que dejarte la investigación a ti. No puedo ir solo y hacer cosas sin decírselo a los héroes. Bueno, sí, eso también, pero no es de eso de lo que estoy hablando. Puso una mano firme en el hombro de Izuku y lo miró a los ojos. No puedes ser un justiciero para siempre, Viridian. ¿Lo sabes bien? No es un buen plan a largo plazo. Izuku se congeló. Supongo que no había llegado tan lejos. Realmente nunca tuve la intención de que sea a largo plazo. Lo sé. Eraserhead asintió. No planeabas vivir tanto tiempo, ¿verdad? Izuku negó con la cabeza y se encogió un poco más sobre sí mismo. Supuso que era solo una cosa más que agregar a la larga lista de cosas en las que había fallado. Déjelo en manos de un Deku como él que ni siquiera podría morir bien. Eraserhead suspiró y pasó una mano por su cabello. Niño, sabes que eso no es algo malo, ¿verdad? Izuku se encogió de hombros, pero no respondió. Seguro, había salvado a algunas personas, pero también había lastimado a algunas personas. En este punto, honestamente, no sabía si el mundo habría sido un lugar mejor en los últimos meses si se hubiera suicidado en vivo como Kacchan le había dicho que hiciera en primer lugar. Estás usando el vigilantismo como una muleta, niño problemático. Eraser dijo finalmente. Te ayudó cuando estabas en un mal lugar, pero ahora, necesitas terapia, chico. Terapia real. No solo golpear a los villanos hasta que tu cerebro deje de gritar que eres un ser humano terrible y que deberías haberlo hecho mejor. Eso fue demasiado preciso para sentirse cómodo. ¿Cómo? ¿Cómo lo supe? Eraser se burló. Estás olvidando que yo también he perdido gente. Ese amigo del que te hablé. El que fue asesinado durante un estudio de trabajo. Yo estaba allí cuando murió. Oh, Izuku no sabía cómo responder. Yo no sabía eso. Eraserhead se encogió de hombros. Nunca te lo dije. No hablo mucho de eso, por razones obvias, pero el hecho es que Shirakumo y yo fuimos a pelear con un villano para el que lamentablemente no estábamos preparados y él pagó el precio. Ni siquiera supe que se había ido hasta que la pelea ya terminó. No puedo decirte cuántas veces me he preguntado si él habría sobrevivido si yo hubiera sido un poco mejor héroe. ¿Cómo lograste que esos pensamientos se fueran? Susurró Izuku. Eraser arqueó una ceja. ¿Cómo crees que sabía que estarías aquí? Me lancé a entrenar. Seguí luchando hasta que no pude pensar más. Por eso sé que no ayuda. Pero... Izuku trató de interrumpir, pero Eraserhead lo detuvo con una mirada. Apuesto a que te has estado separando de ese amigo que hiciste, ¿no es así? Preguntó. Izuku cerró la boca y miró los arañazos en sus manos. Denki le había estado enviando mensajes de texto todo el día, preguntándole si había visto las noticias, pero ¿cómo se suponía que iba a enfrentarse a alguien después de que básicamente había matado a la persona que le gustaba? Incluso solo hablar de eso hizo que Izuku sintiera una vibración fantasma en su bolsillo y se congeló. Eso es diferente. ¿Ah, de verdad? Porque es exactamente lo que hice. Dijo Eraser. Tus amigos están ahí por una razón, niño problemático. Se supone que deben ayudarse mutuamente en cosas como esta. Lo que estás haciendo realmente no es saludable, chico. ¿Pero qué se supone que debo hacer? Izuku odiaba lo roto que sonaba y se secó furiosamente los ojos en un intento por detener las lágrimas. El vigilantismo es lo único en lo que he sido un poco bueno. Si no puedo ser un vigilante, entonces, ¿qué se supone que debo ser? Puedes ser un héroe. Izuku hizo una doble toma. Estaba tan sorprendido que incluso dejó de llorar. Eraserhead lo dijo como si fuera la cosa más simple del mundo. Una conclusión lógica, no algo que pudiera cambiar la visión del mundo de Izuku en menos de una oración. No, Izuku se dio la vuelta. No me digas eso. Nadie le había dicho eso nunca. No Kacchan. No Madara. Ni siquiera All Might. Izuku no estaba seguro de poder soportar escucharlo de Eraserhead. ¿Por qué no, niño problema? Preguntó Eraser. Es verdad. Tienes potencial y experiencia. ¿No tendría la comisión algún problema con eso? Izuku se desvió. Estoy seguro de que no quieren que personas como yo obtengan licencias de héroe. Te sorprenderías. Dijo Eraserhead. De hecho, existe un programa completo diseñado para ayudar a personas como usted.
¿Quiénes, adolescentes suicidas? Bromeó Izuku. Tal vez si pudiera salirse de este tema, podría olvidar que Eraserhead ni siquiera mencionaría esto si supiera que Izuku no tiene peculiaridades. Creo que me enteré de eso en una asamblea una vez, no intentes cambiar de tema, chico. Eraserhead lo fulminó con la mirada. Vigilantes. Obviamente, la comisión no quiere que muchos de ustedes corran sin licencias, por lo que crearon un programa de rehabilitación que básicamente actuaría como una especie de libertad condicional después de que lo detuvieran. Siempre que cumpla con los requisitos que no cumplo. Izuku lo interrumpió. Ni siquiera soy un verdadero vigilante. Ni siquiera importaba cuáles fueran los requisitos. Debido a que técnicamente no era un justiciero, no calificaba. Estaba completamente seguro de que la Comisión de Héroes nunca aprobaría a un niño sin peculiaridades para participar en un programa como el que estaba describiendo Eraser. No es que Izuku mereciera poder participar en él de todos modos. ¿Y por qué no? Empujó Eraserhead. ¿Solo porque has cometido algunos errores? ¿Solo porque hubo algunas personas a las que no pudiste salvar? Eso no te hace menos un verdadero vigilante, un niño problemático, y tampoco te hará menos un héroe. Eso no es. Izuku gimió y pisoteó agresivamente la pequeña chispa de esperanza que las palabras de Eraser estaban tratando de encender en su corazón. Las personas como yo no pueden ser héroes, Eraserhead. Me tomó mucho tiempo aceptar eso y toda esta conversación no está ayudando. Otros vigilantes lo han hecho. Eraser argumentó. Conociste al Crawler, ¿verdad? Ahora es uno de los compinches de Ingenium, pero no siempre fue así. Solía ser un justiciero, como tú, así que si puedes hacerlo, no. Dijo Izuku con firmeza. No sabía cómo no había hecho esa conexión después de conocer a Crawler, pero no importaba porque incluso si Eraserhead pensaba que eran lo mismo, no lo eran. Crawler tenía una peculiaridad. Una peculiaridad útil que era perfecta para el trabajo de un héroe, pero Izuku no era más que un niño sin peculiaridades que pretendía desesperadamente que tenía un lugar en el mundo. No voy a ser un héroe, Eraserhead. Y lo siento, pero no te voy a dar esa opción. La cabeza de Izuku se levantó rápidamente para mirar a Eraserhead, quien había activado su peculiaridad. Quería que elijas tomar lugar en el programa, Viridian, pero el hecho es que he dejado que esto siga así por mucho tiempo. Necesitas ayuda. Ayuda que el vigilantismo no puede darte y lo siento, chico, pero como héroe y como alguien que se preocupa por ti, no puedo dejar que sigas destruyéndote así. Tengo que hacer lo que sea mejor para ti, incluso si nos duele a los dos. Entonces, niño problemático, puedes aceptar participar en el programa por tu propia voluntad, o puedo acogerte y hacer que un juez ordene tu participación. ¿Cómo va a ser? Izuku se congeló y miró a Eraserhead, que parecía completamente serio. Debe ser por eso que había activado su peculiaridad, para evitar que Izuku se defendiera, lo que probablemente habría funcionado si Izuku tuviera una peculiaridad con la que luchar. En realidad estaba planeando arrestarlo. Tú, no puedes hacer eso. Desafortunadamente, puedo. Dijo Eraser. Bueno, en realidad no puedo obligarte a ser un héroe, pero si te arrestan, será una elección entre eso y un arresto, siendo el programa la opción lógica. Por favor, chico. No quiero arrestarte. Solo, déjame ayudarte. Izuku lo miró en estado de shock. Durante medio segundo, en realidad consideró simplemente ceder e ir con Eraser, pero luego su expresión se endureció y cambió ligeramente. No había forma de que un niño sin peculiaridades pudiera ser un héroe. Si dejaba que Eraserhead lo arrestara ahora, la oferta para el programa de rehabilitación sería eliminada de la mesa tan pronto como miraran su identificación. Claro, los cargos de vigilantismo también desaparecerían, pero le dirían a su madre y ella lo obligaría a detenerse y él no podía permitir que eso sucediera. Lo siento, Eraserhead. Izuku le sonrió con tristeza. Pero no puedo ser un héroe. Izuku saltó. Shouta vio la decisión del niño en sus ojos momentos antes de saltar y disparó su arma de captura hacia él, solo para que el niño cayera del techo hacia la escalera de incendios más cercana. Maldijo en voz baja y saltó tras el chico para perseguirlo. Sabía que había una posibilidad de que intentara huir cuando decidió darle ese ultimátum, pero lo había hablado con Tsukauchi y algunos de los otros héroes que más trabajaban con Viridian y todos estaban de acuerdo en que era la decisión correcta. El niño había demostrado una y otra vez que era capaz de ser un héroe y Tsukauchi les había asegurado que no había forma de que la comisión de héroes rechazara su solicitud para el programa, especialmente con toda la atención positiva de los medios que Viridian había estado recibiendo.
Lo mejor para la comisión era sacarlo de las calles y legalizarlo lo antes posible. Pero, por supuesto, todo eso dependía del niño. Shouta no entendía por qué Viridian no le dejaba ayudarlo. Ya estaba salvando a tanta gente, y convertirse en un héroe era el siguiente paso lógico. Le daría más recursos, más equipo y más conexiones para poder salvar a más personas. No había querido romper la confianza del niño de esta manera. Lo había estado evitando activamente, pero como le había dicho al chico, esto había durado bastante. Si nada cambiaba, Viridian nunca mejoraría. Por eso estaba dispuesto a perseguir al niño e intentar capturarlo. Intenta ser la palabra operativa, aparentemente. Subestimó cuánto había mejorado Viridian en los últimos meses. No pudo evitar pensar en la facilidad con la que habría podido envolver al niño con su arma de captura cuando estaba empezando, pero ahora le estaba dando una oportunidad por su dinero. El chico siempre había sido rápido, por supuesto. Después de todo, había una razón por la que había sido su modus operandi original. Pero ahora que tenía meses de experiencia con el parkour y el sigilo en su haber, Shouta habría estado casi orgulloso de lo difícil que era seguirle el ritmo si no estuviera tan molesto. ¿Por qué el niño no dejaba que lo ayudaran? El niño se cayó de otro tejado y Shouta patinó hasta detenerse mientras trataba de averiguar qué camino tomar. Escuchó el tintineo de una canica golpeando algo y no pudo evitar sonreír. Viridian todavía era un niño, ¿no? Probablemente estaba tratando de usar el viejo truco de crear una desviación en la dirección opuesta a la que planeaba ir. Shouta negó con la cabeza y se dirigió en la dirección opuesta al ruido. Era solo cuestión de tiempo antes de que localizara al niño. Izuku contuvo la respiración mientras el Aseread mordía el anzuelo, luego lentamente se incorporó de su escondite detrás de un contenedor de basura y corrió en la misma dirección en la que había disparado la canica, asegurándose de mantenerse en las sombras mientras se dirigía a casa. El Aseread no tardaría en darse cuenta de que lo había engañado, por lo que Izuku no perdió el tiempo quitándose la sudadera con capucha, atándola alrededor de su cintura para esconder sus armas y cambiando de calle, dirigiéndose hacia la estación de tren más cercana. Secándose las lágrimas que comenzaban a fluir de nuevo a pesar de sus mejores esfuerzos. Esto iba a hacer las cosas un poco más difíciles. Capítulo 57, Amistad 2-5 contuvo la respiración mientras regresaba de puntillas a la habitación de Izuku y ponía su teléfono en su almohada. Claro, la ducha todavía estaba encendida, por lo que era muy poco probable que la atraparan, pero aún así, era mejor prevenir que lamentar. Cualquier cosa que hubiera puesto a Izuku así durante los últimos días no había cesado todavía e Inko sabía que solo necesitaba ser paciente y dejarlo pasar, pero se sentía tan impotente. Fue como cuando a Izuku lo diagnosticaron Kirkles. Se había atrincherado en su habitación y no le decía cómo podía ayudarlo. Ella no había tenido la intención de invadir su privacidad. No la había tenido. Era solo que cuando ella había decidido agarrar su ropa cuando se metió en la ducha, su teléfono había comenzado a vibrar. Obviamente era una llamada telefónica, así que verificó el identificador de llamadas para poder decirle a Izuku cuando saliera. Eso fue todo. Eso era todo lo que iba a hacer. Pero luego el teléfono dejó de vibrar y la pantalla se iluminó con la notificación de llamada perdida. Denki Kaminari 3 llamadas perdidas. Izuku no tenía muchos amigos. Inko lo sabía. Con lo que había sucedido en esa escuela, era un milagro que hubiera encontrado el coraje para hacerse amigo de Kaminari, pero, ¿había sucedido algo entre ellos? Incluso si no lo hubiera hecho, tal vez Kaminari sabría por qué Izuku estaba tan molesto. Inko incluso lo llevaría solo estando allí para Izuku en este momento, para que no tuviera que sentirse tan solo. Así que pudo haber tomado prestada la información de contacto de Kaminari. Lo que Izuku no sabía no le haría daño, ¿verdad? Y siempre podría disculparse más tarde. Pero Inko no sabía qué más hacer y no podía ser saludable para Izuku aislarse por completo de sus amigos de esa manera. Forzó su culpabilidad bajo una capa de determinación mientras tecleaba temblorosamente el número en su propio teléfono ahora que estaba a salvo de regreso en la cocina. El teléfono sonó varias veces antes de que alguien contestara. «Hola». Inko hizo una mueca. «¿Hubo una forma no incómoda de presentarte al mejor amigo de tu hijo deprimido? ¿Es este Kaminari? Si llama por la garantía extendida de mi automóvil, tengo malas noticias para usted», dijo el chico con seriedad. «No puedo conducir». Inko resopló antes de que pudiera darse cuenta de sí misma, sorprendida de que el sentido del humor de Kaminari fuera tan malo como Izuku le había advertido.
Cuando finalmente logró dejar de reír después de unos segundos, jadeó, lo siento, no tuve la oportunidad de presentarme. Soy Inko Midoriya, la madre de Izuku, y definitivamente no te llamaré para preguntarte sobre la garantía extendida de tu auto. Oh. Hubo un ruido en el otro extremo del teléfono e Inko hizo una mueca cuando algo se estrelló. ¡Ay! Lo siento. Podría haber jurado que eras una llamada de correo no deseado, así que solo estaba tratando de, devolverte el correo no deseado. Se suponía que era una broma, pero no lo eres. No es que pensara que eras una broma, solo un llamador automático, pero ¿estás bien? Preguntó Inko, reprimiendo una risita antes de recordarse con fuerza que el amigo de su hijo podría estar herido. ¿Te caíste? No. Puede que sea necesario reorganizar mi tarea, pero estoy bien. Kaminari se rió vacilante. ¿Qué pasa con Izuku? ¿Está bien? No he sabido nada de él y ha estado ignorando mis mensajes de texto, lo cual está bien. Realmente no estoy tratando de ser pegajoso, no es que llevar a la mamá de mi amigo realmente esté ayudando en mi caso, pero estoy preocupado porque no sabía si algo le había pasado. Inko suspiró, en realidad esperaba que pudieras decírmelo. Izuku, no ha sido él mismo desde hace unos días. He intentado animarlo, pero no he tenido suerte. ¿Se pelearon ustedes dos o algo así? No que yo sepa, Kaminari dijo lentamente. Pero, creo, podría saber por qué él ha sido tan, no un amigo, pero alguien que conocemos, ella se vio envuelta en el ataque de un villano y ella no lo logró. Inko jadeó. Pobre chica. Por supuesto que eso explica el comportamiento de Izuku. Estaba de duelo. ¿Por qué estaba tratando de atravesarlo solo? Sé que me sorprendió bastante cuando escuché la noticia, continuó Kaminari, por eso estaba tratando de acercarme a Izuku, para asegurarme de que estaba a salvo y de tomar la noticia bien, pero eso obviamente no fue así. Inko escuchó el agua apagarse y entró en pánico. Necesitaba terminar con esto. ¿Te gustaría venir a cenar? Me siento mejor sí, ninguno de los dos debería estar solo en este momento. Seguro. Kaminari respondió. Quiero decir, si Izuku está de acuerdo con eso. Tengo la sensación de que me está evitando ahora mismo, creo que está evitando a todos en este momento. Inko dijo con tristeza. ¿Cuál es la razón más por la que debería tener un amigo, verdad? Incluso si Izuku se retira a su habitación, al menos podré conocerte, ¿verdad? ¿Sí? Kaminari prácticamente gritó, pero sonaba alegre, por lo que Inko iba a contar eso como una victoria. La veré más tarde. Bien. Inko sonrió. Te enviaré un mensaje de texto con la dirección. Nos vemos pronto. Colgó justo cuando escuchó la puerta del baño abrirse y dejó el teléfono tan inocentemente como pudo y comenzó a cocinar, a pesar de que sabía que Izuku no podía verla y ni siquiera estaba prestando atención. Tenía mucho trabajo por hacer. ¿Por qué estás haciendo tanto por mí? Acusó Katsuki. Soy solo un pequeño idiota que apareció en tu estúpido grupo reformador una vez. ¿Por qué estás haciendo esto? Actualmente, él y Ogawa estaban sentados en una pared con vista a una de las áreas más limpias de la playa. Akiko había tenido trabajo, un trabajo legal esta vez, les aseguró, y Maki estaba en una cita con su novia, por lo que Ogawa había insistido en tomar un helado y enviar fotos a los demás, solo para frotárselo en la cara. Los dos, por supuesto, habían enviado apropiadamente respuestas enfurecidas y promesas de comprar pizza la próxima vez que se fueran, lo que hizo que Ogawa y Katsuki se rieran a carcajadas. En general, fue un buen día, que no hizo nada para que Katsuki se sintiera mejor. No se merecía nada de esto. Ogawa lamió su helado pensativamente por un momento antes de tararear, quiero decir que estabas allí, jaja muy gracioso. Katsuki dijo inexpresivamente. No, hablo en serio. Ogawa se giró para mirarlo con seriedad. Tú estabas allí. Fuiste al grupo de reforma por elección, no porque alguien te obligara a hacerlo. Akiko, Maki, diablos, incluso yo, tuvimos que dar una patada en el trasero y enfrentarnos a la cárcel para incluso aparecer y, sin embargo, ahí estabas, apareciendo todas las semanas solo porque sabías que querías cambiar. ¿Sabes lo raro que es eso? No es tan jodidamente especial. Katsuki refunfuñó. Si es tu maldita culpa, es tu maldita responsabilidad arreglarlo. ¿Ves, eso? Ogawa se rió. De eso estoy hablando. La mayoría de la gente intenta culpar a todo lo demás, pero no tú. Asumes la responsabilidad de la mierda que has hecho y estás tratando de ser mejor. Supongo que solo queríamos ser parte de eso, ¿sabes?
Asegúrate de no terminar arruinado como lo hicimos nosotros. Katsuki puso los ojos, ustedes no están arruinado. Sí, lo estamos. La sonrisa de Ogawa se desvaneció y miró hacia la playa. Mira, mi vida nunca fue fácil. Papá tiene 8 brazos, y la peculiaridad de mamá le permite cambiar su cabello y piel para que coincida con un montón de animales diferentes, pero ninguno de ellos lució exactamente humano, ¿sabes? Así que terminamos en el lado equivocado de la sociedad incluso antes de que yo naciera. Es difícil conseguir trabajos con peculiaridades de mutación. Ogawa suspiró, ignorando la forma en que el helado derretido comenzaba a correr por su mano, y de alguna manera empeoró cuando nacimos mi hermana y yo. No es como si pudiéramos heredar una de las peculiaridades de nuestros padres, ¡no! Eso sería demasiado fácil. En cambio, nuestro cabello adquirió características de animales que tienen 8 extremidades. Ogawa señaló los tentáculos de su cabeza. Conseguí un pulpo asqueroso y fui el afortunado. ¿Mi hermana? Imagínese tener seda de araña por cabello. Katsuki pensó en eso por un momento. Pensó que su peculiaridad lo ponía en una caja, pero tener una peculiaridad asociada con los pulpos y las arañas. Si los niños fueran amables, llamarían asquerosas a esas peculiaridades, pero la mayoría de los niños pensarían directamente que dan miedo. Y si los niños fueran matones, no se necesitaría mucho salto mental para pasar de ser asqueroso y aterrador a la peculiaridad del villano, al igual que ese niño de cabello púrpura que Katsuki había salvado de una paliza esa vez. Katsuki le dio un mordisco a su propio helado, eso apesta. Ogawa soltó un bufido divertido, alejando a una abeja que estaba tratando de comerse el helado derretido de su mano, sí, te lo estoy diciendo. Arakune se llevó la peor parte, obviamente. Los niños en el patio de recreo siempre corrían, diciendo que si jugaban con ella convocaría arañas sobre ellos. Intentó decirles que su peculiaridad no funcionaba así, pero obviamente no escucharon. Katsuki terminó. Recordó tantas veces que Izuku intentaba hacer un nuevo amigo de otra clase o algo así, solo para que sus compañeros de clase los advirtieran porque obviamente Izuku les robaría sus peculiaridades, ya que no tenía uno propio. ¿Por qué los niños estaban tan desordenados? Los amigos que hizo también eran marginados. Ogawa frunció el ceño. Y delincuentes. No pasó mucho tiempo antes de que fumar detrás del gimnasio se convirtiera en hurto en tiendas y pequeños robos y, en poco tiempo, también me metí en eso. No era como si tuviera muchas otras opciones, ¿verdad? Era pasar el rato con Arakune y sus amigos o tratar de llevarme bien con niños de mi edad y con lo que los estudiantes de secundaria quieren pasar el rato con la bruja del mar. Cuando suspiró de nuevo, sonaba frustrado, pero también cansado. Maki y Akiko tienen historias similares. Sé que Akiko ha compartido algunos de las suyas antes. El caso es que todos estamos un poco en mal estado. Y luego entra este niño, obviamente perdido, quien no tiene miedo de ensuciarse las manos. Ogawa se encogió de hombros. Es como la oportunidad de oro que nunca tuvimos al crecer. Y luego nos enteramos de que eras un matón, y es como un gigante que te jodan a todos los niños que solían intimidarnos, ¿sabes? Katsuki realmente no sabía cómo responder a eso. Así que no es que pienses que soy especial o algo así. Solo estaba dispuesto a ponerme a trabajar. Bastante. Ogawa se encogió de hombros y tiró el resto de su helado olvidado con el resto de la basura en la playa. Pero, oye, no dejes que esto te desanime, todavía nos agradas. Sí, claro, como si me importara. Katsuki se quejó. Vámonos. La vieja bruja me quiere en casa a tiempo para cenar. Izuku fue sacado de su habitación por el olor de la comida de su madre. No necesariamente quería comer, todavía estaba preocupado por cómo iba a ser un justiciero ahora que los héroes realmente iban a tratar de atraparlo, pero tenía suficiente hambre para compensar eso, especialmente una vez que recordaba que realmente no había comido desde el día anterior. Tiró del dobladillo de su sudadera con capucha era Seread, esperando que no estuviera demasiado arrugada, pero decidió que a mamá probablemente no le importaba, considerando que parecía gustarle la sudadera por alguna razón. Mamá, ¿qué hay para cenar? ¿Huele realmente? Izuku se congeló. Bien. Denki estaba sentado en la mesa. ¿Por qué Denki estaba sentado en la mesa? ¿Estaba enojado con él? ¿Se había dado cuenta de alguna manera de que era culpa de Izuku que Kohaku estuviera muerto y que estuviera aquí para decirle que ya no eran amigos? ¿Cómo se suponía que Izuku iba a lidiar con la pérdida de sus amigos héroes y sus amigos civiles el mismo día? No fue justo. Oye, bella durmiente. Denki sonrió, saltó hacia él y tiró de su brazo para llevarlo a la mesa. Tu mamá me invitó a cenar.
Ella es la mejor. Mamá. Izuku miró entre ella y Denki confundido. ¿Lo invitaste? ¿Cómo conseguiste su número? Eso no es importante. Dijo mamá apresuradamente. Lo importante es que la cena está lista y yo hice lo suficiente para 2 niños en crecimiento, así que es mejor que coman, ¿me oyen? Seguro que Midoriya-san. Izuku no habló mucho mientras comían, sobre todo dejando que Denki y mamá se conocieran. Se llevaban bien, lo que sería genial si Izuku estuviera seguro de que Kaminari no estaba aquí para abandonarlo. No parecía enojado, lo que probablemente solo significaba que no sabía, no era mejor. Al menos significaba que Izuku no iba a perder a su único amigo. No es que estuviera seguro de merecer un amigo, pero no podía contárselo todo a Denki. A pesar de que se sentía como una traición y odiaba el hecho de tener que engañar a su amigo para que le agradara, admitir que él era al menos parcialmente culpable de la muerte de Kohaku significaría aclarar todo, incluido su vigilantismo, y simplemente no podía poner a Denki en peligro de esa manera. Tal vez una vez que ingresó en la UA y en realidad estaba en camino de convertirse en un héroe, pero incluso con cuanto habían entrenado la peculiaridad de Denki y sus habilidades de combate, todavía era un civil y no se había acercado a ningún poderoso enemigo que Izuku había atraído de alguna manera al meter la nariz donde no pertenecía. Izuku podría vivir mintiendo a su amigo si eso significara que nadie más saliera herido. O tal vez Denki simplemente no quería terminar su amistad frente a su mamá. Muy pronto, la cena terminó e Izuku comenzó a recoger los platos de todos, aunque solo fuera para tener algo que hacer para no tener que hablar. Denki probablemente se iría pronto, lo que significaba que Izuku finalmente podría retirarse a su habitación y dejar de intentar ocultar lo culpable que se sentía. Oh Izuku, no te preocupes por los platos. Yo los haré. Dijo mamá, arrebatándole la pila de platos antes de que tuviera la oportunidad de protestar. ¿Por qué no le muestras a Kaminari tu habitación, ya que es la primera vez que está aquí? Sí, hombre. Denki sonrió y le dio un pulgar hacia arriba. Quiero decir, ya has visto el mío. Izuku trató de calmar su respiración mientras miraba entre los dos y asintió lentamente. Izuku no pudo evitar que su mente se acelerara mientras conducía a Denki por el pasillo. Esto fue. Denki probablemente fue demasiado educado para poner fin a su amistad frente a su madre, así que esto era solo una táctica para dejarlo a solas, y una vez que estuvieran en la privacidad de su habitación, Denki soltaría la bomba. Izuku cerró la puerta detrás de ellos y se preparó para lo inevitable. Nunca llegó. ¡Guau! Tienes tantos héroes diferentes aquí. La sonrisa de Denki no se desvaneció en absoluto mientras sus ojos vagaban por los carteles y figurillas que llenaban la habitación de Izuku. Quiero decir, la mayoría de la gente no se limita en All Might en el top 10. Izuku se encogió de hombros vacilante, sí, supongo. Solía tener muchos más All Might aquí, pero quería dar espacio a algunos de los héroes menospreciados. ¿Sí? Porque All Might no puede estar en todas partes y muchos de los héroes hacen mucho trabajo para mantener a todos a salvo, incluso si no están realmente en la clasificación. Kaminari miró uno de los carteles que Izuku tenía detrás de su cama. Amplifier. Creo que escuché de ella una vez. Ella es esa heroína locutora, ¿verdad? Izuku asintió frenéticamente, así es como la mayoría de la gente sabe de ella, porque es voluntaria en muchos eventos de héroes debido a su peculiaridad, pero en realidad es una heroína nocturna realmente efectiva. Detiene muchos delitos cerca del distrito de bares y mantiene a todos a salvo. Denki señaló la sudadera con capucha de Izuku, ¿y el Aseread? ¿Él también es un héroe? La sonrisa de Izuku se desvaneció levemente, sí. Él es uno de mis favoritos. Y sin embargo, Izuku lo había decepcionado. De nuevo. El Aseread se veía tan esperanzado cuando mencionó el programa de rehabilitación de justicieros, e Izuku odió haber tenido que aplastar eso, pero, de nuevo, ni siquiera habría hecho la oferta si hubiera sabido que Izuku estaba sin peculiaridades, para que no se sintiera demasiado culpable. Al menos, no sobre eso. Hubo un momento de silencio mientras Denki continuaba mirando su colección e Izuku respiró hondo antes de dudar. Sabía que no podía contarle a Denki todo el lado de los justicieros, pero era extraño no mencionarlo. Como si fuera algo grande, así que era extraño que aún no hubiera surgido. Lo siento mucho, pero la intriga en la habitación me está matando. Denki dijo de repente. Entonces, ¿cómo lo estás llevando? Quiero decir, sé que salió de la nada y estoy seguro de que lo viste en las noticias, porque tu mamá dijo que realmente no habías sido tú mismo y esas cosas, ¿sabes?
Lo siento, tal vez estés molesto por alguna otra razón, porque sé que no la conocías muy bien, pero luego no respondiste ninguno de mis mensajes de texto y yo no lo sabía si a ti también te pasara algo. Izuku se acurrucó sobre sí mismo, no quería que te preocupes. Denki se pasó una mano por el pelo y se rió con tristeza. Sí. Lo siento, yo solo, supongo que no trato bien con la gente que desaparece conmigo, ¿sabes? Es una especie de edad. Sé que probablemente no lo hagas, pero cuando seguías ignorando mis llamadas, mi cerebro seguía repitiendo que me odiabas por alguna razón. Sé que probablemente suene muy mal, pero casi me sentí aliviado cuando tu mamá llamó y dijo que estabas deprimido. Eso es, lo siento, suena muy egoísta, solo olvídate de que dije eso. Quizás debería empezar de nuevo. Lo siento. Izuku tiró de las mangas de su sudadera de nuevo. No quise decir, solo, sabía lo cerca que estabas de ella y, yo, antes de que pudiera dar algo que se pareciera a una buena explicación, Izuku se encontró atrapado en un fuerte abrazo. Simplemente no quería perderte a ti también. Izuku se sintió terrible. No había querido hacer que Denki pensara que lo odiaba. De hecho, había estado demasiado ocupado convencido de que Denki lo odiaría como para siquiera considerar que podría estar preocupado por lo mismo. Tragó y se echó hacia atrás ligeramente, poniendo sus manos sobre los hombros de Denki para que se miraran cara a cara. No te voy a dejar. Prometió Izuku. Tú, Denki, probablemente eres el único amigo que realmente he tenido. Quiero decir, sé que eres el único amigo que he tenido desde que me diagnosticaron sin peculiaridades. Yo tampoco quiero perderte. Ja, Rei, na mentira, y lo decía en serio. Todavía no estaba convencido de que el mundo no estaría mejor si se hubiera suicidado hace tantos meses, pero, si lo hubiera hecho, se habría perdido una maravillosa amistad con Denki, quien todavía podría estar tratando de freír su cerebro mientras descubría los mejores usos para su electricidad. No podía abandonar a la única persona excepto a su madre que se había quedado con él incluso después de enterarse de que no tenía peculiaridades. Tenía que seguir con vida. No te voy a dejar. Murmuró Izuku, tirando de caminar y hacia el abrazo mientras ambos comenzaban a llorar. No te voy a dejar, lo prometo. Ogawa saludó alegremente a Bakugo mientras se subía al tren y se rió cuando Bakugo, como era de esperar, le devolvió el golpe. El chico iba a ser un gran héroe algún día. Honestamente, no había estado seguro al principio de si Bakugo sería capaz de lograrlo, pero el niño parecía atacar cada obstáculo en su camino como si fuera un enemigo al que podía matar y estaba luchando por su vida. Fue refrescante. El sol ya se estaba poniendo cuando Ogawa hizo su propio camino a casa. Su hermana probablemente estaba haciendo Dios sabe qué, por lo que estaba deseando una buena cena de televisión y tal vez algo de televisión antes de acostarse. Quizás debería buscar trabajo mañana. El curso de redención casi había terminado, por lo que no estaría de más saber para qué estaba disponible cuando finalmente se borrara su historial. Le daría una ventaja al menos si necesitaba todas las ventajas que pudiera obtener si quería mantenerse al día con Bakugo. Sintió un extraño cosquilleo en la espalda mientras caminaba por una de las calles casi desiertas que se alejaban de la estación de tren. Casi se sentía como si lo estuvieran observando. ¿Había decidido Bakugo bajarse del tren y seguirlo? Parecía poco probable, pero tal vez sus estúpidas bromas finalmente se le estaban contagiando. Estaba casi orgulloso. Buen intento, Kacchan. Ogawa se rió con fuerza. Sal a donde pueda verte. Sin embargo, en lugar de un gemido o un juramento como esperaba, solo había una bolsa de patatas agitando en el viento y algunos extraños mirándolo como si estuviera loco. Ogawa se sonrojó y bajó la cabeza mientras se apresuraba calle abajo. Podría haber jurado que alguien lo estaba siguiendo y Bakugo era el único culpable probable, pero tal vez solo estaba siendo paranoico. Se estaba oscureciendo, pero estaba acostumbrado a estar fuera de noche, por lo que no debe darle este sentimiento. Ogawa negó con la cabeza e inconscientemente aceleró el paso. Probablemente no fue nada. Estas calles podían ser un poco espeluznantes por la noche, pero no había nada de qué preocuparse, ¿verdad? Sacudió la cabeza y trató de ignorar la extraña sensación, pero estuvo atento a cualquier cosa sospechosa. No podía ver a nadie siguiéndolo, lo cual era un punto más para él solo por estar paranoico. Respiró hondo y volvió a negar con la cabeza. Tal vez la sensación desapareciera una vez que se acercara lo suficiente a su casa y las calles se volvieran más familiares. No fue así. El último tramo de su viaje a casa lo llevaría a través de un callejón poco iluminado, pero Ogawa todavía se sentía como si lo estuvieran observando. Trató de decirse a sí mismo que estaba siendo ridículo.
Había caminado por ese callejón 1.000.000 de veces. Incluso había dormido allí un par de veces cuando Arakune estaba siendo una perra y lo dejó afuera. No había nada de qué asustarse. Eso no le impidió sacar un pequeño cuchillo de su bolsillo y agarrarlo tensamente. Mejor prevenir que lamentar, ¿verdad? Apenas había entrado en el callejón cuando lo escuchó y se sorprendió tanto que casi se detuvo en seco. En todo caso, había estado esperando pasos, no zumbidos. Siguió caminando, un poco más rápido esta vez, pero el zumbido se hizo más fuerte. Cuanto más rápido caminaba, más fuerte se hacía hasta que estaba corriendo. No le importaba cómo se veía en este momento, sus nervios estaban desgastados y estaba listo para llegar a casa y cerrar la puerta. Puso una última ráfaga de velocidad cuando la salida al callejón apareció a la vista, solo para patinar hasta detenerse cuando su camino fue bloqueado por un gran enjambre de ¿eran esas abejas? Ogawa estuvo a punto de caer sobre su trasero, pero logró mantener el equilibrio y comenzó a correr en sentido contrario antes de detenerse. ¿Qué le había pasado? No era como si fuera alérgico a las abejas ni nada, por lo que debería poder rodearlas. No las molestes, ellos no te molestarán, ¿verdad? Respiró hondo y miró hacia el enjambre, pero se detuvo cuando lo golpeó una extraña sensación de déjà vu. Toda la situación se sintió inquietantemente familiar, hasta las abejas que parecían ser demasiado extrañas para ser naturales. ¿Había estado aquí antes? Dio un paso hacia adelante y fue como si una goma elástica se hubiera roto. El enjambre se lanzó hacia adelante y Ogawa golpeó el aire mientras corría, cuchillo inútil cuando sus objetivos eran incluso más pequeños que su hoja. Solo necesitaba llegar a casa. No era alérgico a las abejas. Podría tener algunas picaduras, pero podría hacer esto. Solo necesitaba llegar a casa. Las picaduras no fueron tan dolorosas como esperaba. En todo caso, se sentían más como pinchazos de aguja que picaduras de abeja, y sonrió al darse cuenta de que esto iba a ser más fácil de lo que pensaba, hasta que el mundo empezó a dar vueltas. Siguió adelante, solo se centró en salir de ese maldito callejón, sin apenas darse cuenta de cuando tropezó y comenzó a gatear. Solo necesitaba llegar a casa. Lo último que vio Ogawa antes de desmayarse fue el enjambre coagulándose en la forma de una persona agachada a su lado. Entonces todo se oscureció.